¿Por qué el título de la importancia de la obediencia? ¿Por qué? Porque es que, hermano, mire, a través de los años se va metiendo la religión a la doctrina cristiana. La doctrina cristiana es muy clara, es muy sencilla. Uno ve al Señor Jesucristo viviendo una vida práctica, una vida de obediencia, una vida no de ritos, no de celebraciones extrañas, no, para nada. Pero hay desventajas en nuestra vida. Aquellos que practicaron mucho la religión, llámese la religión tradicional o alguna otra religión, entonces tratan como de acoplar lo que ellos conocieron al Evangelio. Escuche esto, ese es un peligro y quiero darle algunos ejemplos. En el estudio de la gnosis, las personas empiezan a practicar, ellos no lo saben, ellos piensan que están estudiando el Evangelio, pero el Evangelio ha sido tomado por algunos maestros y se le ha inyectado una cantidad de espiritismo. La nueva era ha hecho cosas bien delicadas en esas religiones. Entonces el espiritismo está metido completamente en el estudio de la gnosis y ellos empiezan a incluirle y a inyectarle una cantidad de ritos, de prácticas, de una cantidad de cosas. Ellos tienen espadas, eso no nos interesa mucho, pero sí nos interesa saber que al final ellos llegan a pensar que con este cuerpo se puede hacer cualquier cosa, que con tal de que no se contamine el aura o el alma o el ser interior, que es posible mentir y no contaminar el ser interior, que se puede acceder a una mujer que no es su esposa, acceder a un hombre que no es su esposo, y que con tal de que usted sepa cómo no contaminar su cuerpo, entonces no ve su alma, que el cuerpo no hay problema, el cuerpo no verá sangre y carne, no verá el reino de los cielos, y son una cantidad de cosas que al final solo buscan algo. Escúcheme, en las religiones toda desviación, todo adorar a un ser que no es Dios lleva a un solo propósito, la desobediencia. Eso es. Todo rito, mire, ¿cómo creer, hermano, que el Evangelio llegó a estar tan desviado que una congregación ayunaba después de que pecaban? Y eso se había regado como que alguien se lo hubiera enseñado desde el púlpito, y no lo habían enseñado desde el púlpito. Entre ellos se había ido regando ese pensamiento de que, uy, hermano, caí en el diablo me atacó, y ¿cómo te parece con la vecinita, esa sinvergüenza que anda por ahí medio vestida, y ayer caí y no sé qué? Hermano, métase en ayuno, pero no para arrepentirse, sino dizque para limpiarse y seguir pensando en la vecina. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es ¿qué podríamos estar haciendo nosotros que lo estuviéramos cambiando por la obediencia? Piénselo. De pronto encontramos algo por allí y somos bendecidos en el hecho de ya no hacerlo. ¿Qué? Voy a ponerle un ejemplo, póngale cuidado. Entonces, el Señor dice en su palabra que la mujer es un vaso muy frágil, más frágil, dice la palabra. Pero nosotros podemos encontrar que el esposo no se retrae de decirle una mala palabra, de decirle algo desagradable a esa esposa. Pero si nosotros nos ponemos a pensar cómo logramos que ella vuelva otra vez a estar normal con nosotros, los esposos, bueno, con usted y conmigo no, pero con aquellos que están equivocados. Voy a hacerle el ejemplo, voy a mostrarle el panorama. Entonces, un esposo en un momento de calor, en un momento de fragor, iba, venía, entró a la casa, la esposa le dijo algo y él soltó una mala palabra. Usted sí que friega, sí que, bueno, usted ya sabe. Y le habló duro y la trató en 2, 3 palabras, la trató mal y salió y se fue. Escuche, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará,
pero que el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí es eso la palabra? También dice, escúcheme, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hermano, pero ¿sabe qué? La religión se metió tanto en medio de la iglesia que ese hombre hace cualquier cosa. Le trae una hamburguesa, le trae un par de sandalias, o le trae una blusa, o le trae algo que a ella le guste, pero no hace lo correcto. No va y mirándola a los ojos le dice, mi amor, pequé, me equivoqué contigo, te levanté la voz, te falté al respeto, mi amor, lo confieso, lo reconozco y quiero que me perdones. Él no hace eso. Sencillamente va y suaviza la situación con un regalo, con sacarla a pasear. Mi amor, ¿por qué no vamos allí? Es que quiero que vayamos a comer helado. Y ella, con ganas de volver a estar como bien con él, le dice, bueno, mi amor. Y entonces salen y casi no se hablan, están como maluquitos, pero después de 15, 20 minutos, entonces ya vuelven a sonreír. La herida en el corazón de ella quedó. ¿Sabe por qué? Porque no se obedeció a Dios. A Dios no se le obedeció. Se buscó una variante, se buscó, oiga, un desvío para llegar a estar contentos otra vez. Él no fue capaz de reconocer que pecó. No obedeció a Dios al confesarle. No obedeció a Dios que le mandó a que confesara su pecado, su error. No lo hizo. Entonces él se conforma porque ya ella le volvió a sonreír, porque volvió a llamarlo mi amor. ¿Sí? Eso es. Él no lo hizo, pero él está contento, conforme. De la misma manera es con todo lo demás. De la misma manera es aquel hombre que ve pornografía en una noche de sábado o de domingo, una noche donde no estaba por ahí la esposa y se metió. Y él no es capaz de hacer lo correcto. Él más bien al otro día, en vez de ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, tengo un problema, yo necesito que tú soluciones ese problema, tengo una debilidad, tal vez tengo una opresión demoníaca, tal vez es una influencia demoníaca, tal vez, Señor, pero aquí estoy, Señor, cámbiame, me reconozco como culpable de esto, no quiero más. No, él más bien le da pena hablar con el Señor, y así como lo hizo con la esposa, entonces lo que pasa es que se mete en un ayuno y el ayuno lo disimula, y entonces él piensa que ya ese día de ayuno o varios días de ayuno como que ya calmaron al Señor, y él no habla de eso. Al Señor nunca le habla de eso, y está desobedeciendo y está cambiando la obediencia por un rito, por algo diferente a lo que es la palabra de Dios. Así que si nosotros nos ponemos a pensar las cosas que trajimos de la religión tradicional, no, mano. En la religión tradicional simplemente le prendían una vela al santo de su devoción, a la Virgen de su devoción, y ya, con eso era todo, ya quedábamos en paz por el rito. En el Evangelio, entonces, la persona se esfuerza más, le sirve más al Señor, predica más el Evangelio y con eso cree que ya funcionó todo, que ya se hizo todo. Y eso viene siendo tipología, eso viene siendo equivalente a los sacrificios que el pueblo de Israel presentaba. Sí, porque el pueblo de Israel pecaba todo el año y pecaba con ganas, porque sabía que en un solo sacrificio, óigame, en una sola ofrenda por el pecado, su pecado era cubierto y ya todo ese año pasado ahora quedó en nada, porque ya presenté mi corderito, ya lo presenté, lo mataron, él pagó la culpa mía y ya puedo seguir pecando. Eso es así. Y nosotros nos tenemos que cerciorar de que eso no esté sucediendo en nuestra vida, que estemos entrando en desobediencia cualquiera que ésta sea, una ira, un pleito, un mal deseo en el corazón, y que lo querramos como solucionar con, no sé, con una larga oración, oh Padre, oh Padre, oh Padre, con un ayuno, con el hacerle el bien a alguien.
con ir y trabajar a la obra, limpiar, barrer, trapear. No. Entonces, mire, quiero que leamos unos textos y que empecemos a estudiar uno de ellos. Mire, no le quiero explicar ninguno. Quiero leer 3, 4 textos y luego devolverme a explicarle uno por uno, si el Señor me lo permite. Primer libro de Samuel 15 es lo que leímos la semana pasada, que les dije que les iba a explicar, que íbamos a tratar de desarrollar un poco el estudio de este primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso lo está diciendo Saúl. Se encontró con el profeta, le salió al paso y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Se autoproclamó obediente. ¿Cómo se autoproclamó? Obediente. Yo he cumplido la palabra de Jehová, y él sabía que no, pero se estaba engañando. Dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora volveremos acá. Lea por favor conmigo Marcos capítulo 12, versículo 33. Marcos, 32, para que le tomemos el sabor. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Oiga, el obedecerle es más que todos los holocaustos y sacrificios. El obedecerle es más que todas las horas de oración en una repetidera vacía porque no se ha arrepentido, porque no ha confesado. Que el obedecerle es más que unos ayunos que el mismo diablo puede usar porque sencillamente él no se ha arrepentido. Jeremías 7:22. Le dije que no me iba a detener, después nos devolvemos. Jeremías capítulo 7, versículo 22. Está hablando el Señor con el pueblo de Israel y mire lo que le está diciendo. Porque no hablé yo con vosotros, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Oiga lo que está diciendo el Señor, otra vez. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz,
y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Allí está como primer punto, como primera medida, el mandamiento de Dios a obedecer. La importancia de la obediencia es mayor, es superior a todo lo demás. Ahora déjeme, yo le explico algo. Resulta que yo me he encontrado con algunos pastores y en el llano encontré un pastor que, bueno, tenía el ministerio de maestría, era un maestro de la palabra. Sin embargo, no tenía muy bien los fundamentos de lo que es el ayuno y la oración. Y él decía esto, y no es el único que he escuchado. Él decía que ya nosotros no teníamos que ayunar, que porque el Señor Jesús dijo, cuando le preguntaron los siervos de Juan el Bautista, ¿por qué sus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como ayunan los discípulos de Juan el Bautista? El Señor les contestó y les dijo, ¿cómo van a ayunar los amigos del esposo cuando el esposo está ahí? Mientras el esposo esté, ellos están de fiesta. Empiezo a parafrasearle. Cuando les sea quitado el esposo, ya ayunarán. Él no entiende esta última parte y entonces dice, ¿sí ve? Ya Jesús está con nosotros y ya no tenemos que ayunar. Entonces yo le pregunté, me senté con él, abrí la Biblia y le pregunté que me explicara. Bueno, con el significado que da la concordancia Strong le pude hacer entender que estaba equivocado. Pero ¿sabe qué me dijo? Me dijo, pastor, es que yo le pedí al Señor que me mostrara cómo quitarle el argumento a la iglesia de hacer una cantidad de cosas antibíblicas, de hacer una cantidad de cosas antievangelio con el ayuno. Y entonces yo recibí del Señor que había que decirle a la iglesia que no había que ayunar. Pues terrible, terrible. Una cosa es decirle, mire, no ayune por un marido, no ayune por una casa, no ayune por un carro, ayune para que el Señor lo haga libre de las ligaduras de impiedad, de las cargas de opresión, para que le permita perdonar cuando no puede perdonar, para que le pudre el yugo que lo ata a la tradición del mundo, que lo ata al paganismo del mundo, a las fiestas del mundo. Ayune para que el género de incredulidad, esa herencia de maldición de sus padres que no lo deja creer en Dios, se vaya de su vida. Eso, no ayune por más. Sí, pastor, y entonces me echó una historia que en la iglesia donde él se congregaba, entonces la gente pecaba y se metía en ayuno, pero volvía a pecar en un tiempo determinado, volvía y caían en lo mismo. Y no buscaban ayuda porque no había quien les dijera, venga, esto es una herencia, usted está atado a eso es un demonio. No, nadie. Entonces siempre los mandaban a ayunar y al final esto se volvió un rito. Pecar, ayunar para empatar, no como el católico, rezar, pecar y rezar para empatar, no. Entonces él me dice, yo vi esto en la congregación donde yo estaba. Ayunaban y pecaban, pecaban y ayunaban y eso era todo y ellos se justificaban porque me tocó meterme en un ayuno de 3 días, hermano, porque es que la embarré tan feo, por eso. Y ya le fuiste a contar a tu esposa, no puedo. Y ya le fuiste a contar a tu patrón que lo robaste, no, eso hay que tenerlo guardado porque me echan. No, yo ya me metí en ayuno, pero no se arrepentía. Entonces, hermano, no es cuestión de quitarle el argumento al que está obrando mal. El ayuno es una bendición y el cristiano, usted y yo debemos ayunar, amén. Por las cosas correctas, por las cosas bíblicas, sí, pero debemos ayunar. Entonces siga leyendo conmigo estos textos para que se vaya dando cuenta que el Señor de ninguna manera ha puesto por encima de la obediencia nada más. Escuche, cuando el cristiano puede entender esto, por encima de la obediencia no hay nada más importante que la obediencia a cada palabra del Señor, no existe nada. Cuando nosotros entendemos esto, qué bendición, es una bendición sobrenatural. Miqueas capítulo 6, dice el versículo 6,
¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, oiga, por mi pecado. Daré mi primogénito. Peca y entonces va y ofrece su hijo. Uy, qué cosa tan absurda. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dice el 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Hacer justicia es obedecer. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí vamos armando como la idea. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. 8. El hacer tu voluntad, oiga, la obediencia, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí entonces, todavía no he concluido con los que quería que leyéramos, con los que quiero que leamos, pero aquí, hermano, déjeme decirle algo. Tiene que ser una decisión suya y mía. Póngame atención. Tiene que ser una decisión del cristiano el deleitarse obedeciendo a Dios. Si no, no. No, hermano. Si no, no. Si no va a ser gravoso todo el tiempo, hermano. ¿Cómo así? ¿Y cómo, qué tiene de malo eso? Yo conozco cristianos que me han dicho, pastor, ¿y qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo? A ver, ¿cuál es la dificultad? Un hombre también en el llano me decía, pastor, no sea hipócrita, usted conoce la Biblia. ¿Cómo me viene a prohibir a mí que yo tenga dos mujeres que se aman, que se conocen? Las dos son como hermanitas, viven en mi misma casa, yo vivo con las dos, ellas me comparten con alegría. El tipo conocedor de palabra, sabía Biblia impresionante y me estaba reclamando. Me dijo, cuénteme de Salomón. Bueno, cuénteme de David. Yo no tengo las mujeres que David tuvo, yo no tengo las mujeres que Salomón tiene. ¿Por qué usted me viene a decir ahora que estoy en pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? No sea hipócrita, pastor. Eso no es pecado. Porque usted viene a prohibir algo que el Señor nunca prohibió. ¿Qué le dice usted a una persona de estas? ¿Qué le dice? Si está convencido, entenebrecido, errado, completamente enajenado a su mente, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo si hago esto? A ver, otro me decía, pastor, pero yo no entiendo, explíqueme. Si la Biblia dice que Él pone al impío a amontonar para darle al justo, ¿qué de malo tiene que yo, viendo la oportunidad de sacar un dinero que no se van a dar cuenta que yo lo saqué, ese tipo es un impío, yo soy un hijo de Dios, le he pedido al Señor para una casa y Él me dio para una casa? ¿Cómo? ¿Robando? Pastor, no es robando, porque otra vez le digo, la Biblia dice que Él pone al impío a amontonar para darle al que a Él le agrada, y Él aplicaba eso ahí. Entonces lo que nosotros podemos entender es que o nosotros vamos frontalmente contra ese registro de pecado que quedó en el alma, un registro, no es la naturaleza de Adán, esa está muerta, esa está destruida, pero queda un registro de pecado que lleva al alma como a decir, hombre, a través de eso, el pecado, la desobediencia, a través de eso es más fácil. Y yo creo que no es tan grave, no. Dios ya nos perdonó, Dios ya hizo todo en la cruz del Calvario. Él obedeció para que nosotros pudiéramos tener la libertad de obedecer cuando nos quede fácil, y cuando no, pues Él lo sabe, Él lo entiende. Y entonces muchas personas están erradas porque no han entendido, hermano. Usted y yo tenemos que tomar una decisión, disponernos, o sea, prepararlo todo con anticipación
para obedecer a Dios, porque el alma no le gusta. Al alma no le gusta obedecer. El alma nació rebelde, se desarrolló en medio de la rebelión. Por algo será que el Señor le dijo a Moisés para que le enseñara a Aarón que al poner sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, tenía que confesar sobre él todas las rebeliones del pueblo de Israel, no solamente las de él, sino las de sus antepasados, todas las rebeliones, todas las iniquidades del pueblo de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Eso está en Levítico 16, versículo 20 y 21. Por eso, porque lo que el Señor le enseñó a Moisés a confesar para que le enseñara a Aarón es con la base que nace el ser humano. El ser humano nace con un registro que le dio su papá de los pecados que él practicó, pero en su vida va a pecar con cosas nuevas que su papá no pecó, que no practicó, pecados que el papá no practicó. Esas son la parte de la rebelión. Las que él repite como su papá hizo son parte de la iniquidad, y la rebelión lo lleva a practicar los pecados. Eso es. Entonces, hermano, hay que entender que el ser humano nace con una semilla de maldad que se desarrolla de una manera muy fuerte. Entonces dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Usted cree que este hombre no tomó la decisión? No dijo: tomo la decisión de que cada vez que el Señor me mande a obedecer, me va a gustar, decido agradarme, deleitarme. Salmo 37:4 me parece que dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué está diciendo? Tome la decisión de obedecer con agrado a Dios, pero con un agrado alto. ¿Sabe? El Salmo 19 sabe que me admira uno de los escritores del Salmo 19, porque no es solamente uno, no. Uno de los escritores del Salmo 19 tiene una esencia de obediencia tan tremenda que él dice en su palabra, en lo que escribe, dice que la palabra del Señor es miel a su paladar, miel, que se deleita en la ley del Señor y que él es enseñado por ella. No, una cosa, hermano, que uno se ve tan lejos de eso, porque es que una cosa es obedecer, y obedecer con los hombros caídos. ¿Ha visto a los niños? Vaya, pues, ya voy. Eso es una cosa. Pero cuando usted se deleita en lo que le mandan a hacer, hijo, sí, señor, ¿me traes tal cosa? Claro, de una vez, con alegría, con energía. Impresionante. Oiga, a mí me gustaba ejercitar a mis hijos y me llamaban, dice que el militar, ¿no? El militar. Pero a mí me gustaba ejercitar a mis hijos en la obediencia de tal manera que yo adrede, en un mismo momento, me inventaba 4 y 5 cosas para decirle al mismo hijo: ve, se me olvidó tal cosa, ¿me la traes? ¡Rum! Tercer piso, bajaba. Ah, y se me olvidó decirte que me traeras tal cosa, está en tal parte. ¡Rum! Subía, bajaba. Hasta que no lo veía, que todas las veces, 4 o 5 veces, no estaba sonriente, hasta la última vez, ya no le hacía más eso. Ya no. Pero si a la segunda o a la tercera vez me decía: papi, pero, bueno, vas a tener que subir 5 veces más. Papá, pero, para que obedezca, para que se ejercite en la obediencia. Hermano, le digo algo: cuando el padre entiende lo que le estoy diciendo, cuando el padre de familia entiende lo que es la importancia de la obediencia, cuando él entiende lo importante que es para un muchacho formarlo en obediencia, que eso le agradezco al Señor por haberme dado un papá, que para muchos mi papá fue extralimitado, para mí fue una bendición. ¿Sabe por qué? Porque él lo ponía a uno a obedecer ya. Él me decía: voy a contar hasta tanto, y si usted no ha vuelto con eso que le estoy encargando a la tienda, y la tienda quedaba ahí, ahí enseguida, voy a contar hasta tanto, y si usted no ha vuelto, le meto su pela. Y yo llegaba corriendo a esa tienda, el tipo llamaba don Gerardo, y él ya sabía que cuando yo entraba corriendo y:
media libre de manteca, media libre de manteca, media libre de manteca, media libre de don Gerardo, media libre. Ya, hombre, ya. Espéreme, señora, yo atiendo a este muchacho que siempre es así. Y me atendía y váyase. Y yo volvía corriendo de mi papá. Aquí está. Bueno, sí. Mire, cuando el padre entiende la importancia de la obediencia, entonces ¿sabe qué? Ejercita a su hijo en ella. Escúcheme, ver hoy en día hijos de cristianos con un nivel de obediencia tan bajo, hermano, pero tan bajo, que uno dice, Dios mío, estos padres no quieren este pobre muchacho, esta pobre muchacha, no la quieren. ¿Sabe por qué? Porque así es con Dios. No aprendió a obedecer a su papá y a su mamá. Coge la Biblia y dice, qué pereza. Mira este mandamiento y dice, ay no. Y entonces hace lo que le da la gana, vive como se le da la gana, desobedece a Dios, no le teme, no lo respeta. ¿Por qué? Porque no hubo un padre que entendiera la importancia de criar ese hijo dentro de la obediencia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Vosotros padres, no lleves a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Esa disciplina, hermano, tiene que ver con algo bien firme, con algo bien organizado, y la obediencia es lo primero. Entonces a nosotros nos toca, si no nos enseñaron a obedecer, si de pronto yo he conocido, tengo hermanos que son una bendición, pero me dicen, a mí me ha tocado sufrir para poder someter mi alma que estaba no acostumbrada a obedecer. Yo me crié sin papá, sin mamá, 8 años y yo ya trabajaba por ahí. Yo hice lo que me dio la gana toda mi vida y ahora para mí no ha sido fácil, pastor, pero he entendido y he sometido a mi alma a obediencia, porque he entendido la importancia de la obediencia. ¿Usted también entiende la importancia de la obediencia? Entonces dice el versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón, en el centro allí, para obedecerlo. Salmo 51, 16. Quería leerle estos textos. 51, 16. Y hay algo muy importante en estos textos. No cambie la obediencia por nada. No cambie la obediencia por una ofrenda. No cambie la obediencia por unos días de ayuno. No cambie la obediencia por 3 o 4 horas de una repetidera que no es oración, porque si fuera para confesar el pecado y apartarse sería muy buena. Pero mucha gente, y también los he distinguido, los he conocido, 3 horas, hermano, una repetición y quedan satisfechos, pero nunca fueron a confesar lo que hicieron. Siempre ocultaron el pecado que estaban cometiendo. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y un espíritu quebrantado obedece. ¿El espíritu quebrantado qué? Obedece, dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Espero entonces que con estos textos, que son pocos, porque le puedo mostrar una cantidad, entendamos que antes de sacrificios, a ver, hermano, tengo que continuar con esto para que me entienda bien. Entonces las viejitas y las no tan viejitas, varones y mujeres, más mujeres que varones, se van para donde el tal Milagroso, el de Buga, y que para poder que les oiga su petición, entonces se van de rodilla. Oiga, en ese pavimento caliente se les embomban las rodillas, se enferman, que para poder que Dios las escuche, y se van de rodillas, que hasta allá, hasta el atrio, donde está el muñeco ese vencido, que porque eso es lo que el Señor le gusta, eso le agrada, el sacrificio. Hermano, y ese enredo muchos cristianos lo tienen. No, por encima de la obediencia no hay nada. Le voy a repetir esto. Por encima de la obediencia no hay ofrenda, no hay ayuno, no hay oración.
no hay ir y sacrificarle un hijo, como lo hacían en la antigüedad. ¿Daré mi primogénito por mi pecado? ¿Por mi rebelión? ¿Entregaré todo mi haber para que tú me perdones? No, eso no, hermano, eso no. Listo. Alcanzamos a iniciar el estudio del primer texto que vimos. Primer libro de Samuel 15, desde el versículo 13. Primer libro de Samuel 15, desde el versículo número 13. Dice así, y miremos el contexto de lo que le está pasando a Saúl y cómo Samuel toma eso. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, lo recibió inmediatamente con la confirmación de que soy muy obediente. ¿Qué te parece? Soy muy obediente. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Mire entonces la interacción de aquel que le dio la orden de arrasar con todo, de no dejar con vida nada. Ahora llega y ve el pueblo alborotado alrededor de unos corrales donde hay unos toros gordos, unos becerros gordos, unas ovejas gordas, y hasta el rey gordo estaba ahí. Y entonces él va llegando y él le sale al encuentro. Antes de que diga algo este hombre, bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra del Señor, y tratando de tapar, no mire para allá, yo he cumplido la palabra del Señor. Y Samuel le dice, ¿en serio? Y si cumpliste con la palabra que el Señor te dijo, ¿por qué oigo bramido de vacas que no había oído? De ovejas, ¿qué pasa? Y veo una persona ahí amarrada en la mitad de la plaza. ¿Por qué? Si eres tan obediente, yo que te di las órdenes de parte del Señor, ¿por qué estoy viendo esto? Entonces él dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Mire, hermano, esto se repite tanto. El señalar a otro, Adán lo hizo, Eva lo hizo, y tal vez nosotros lo hicimos durante mucho tiempo. En el momento de reconocer, yo no sé si usted lo ha advertido, estamos delante del Señor, no hay problema si usted en su interior lo reconoce. En el momento de reconocer un pecado, la tendencia del cristiano, si no ha entendido la importancia de la obediencia, la tendencia es mentir. Es mentir. En el momento de reconocer, decime la verdad, ¿vos estabas en esto? No, yo no. Pero yo vi como que, yo no, para nada, no. Cuando le están dando la oportunidad de decir, sí, estaba en eso, y me avergüenzo, estaba mirando a la vecina, estaba tratando de verle las piernas, no, para nada. Esa mujer del mundo, esa vieja no sé qué, pero le está deseando las carnes a esa vieja no sé qué, se las está deseando y no es capaz de reconocerlo. No. Entonces, si usted analiza esto y encuentra que sí es verdad, cuando cometemos un error y nos confrontan, la primera reacción del alma es, yo no. Y hasta nos inventamos un cuento. Yo desde que me convertí al Señor, yo la verdad. ¿Pero por qué? Es más fácil reconocerlo para poder obedecer a Dios. No estamos obedeciendo a Dios. El pretexto siempre encima. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, ellos, yo no. Yo era el jefe, pero en ese pedazo no me metí. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, el pueblo, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. No se fije en detalles. Oiga, usted no se ha encontrado, o de pronto usted ha sido de las personas que minimizan las cosas. El que encubre su pecado, busque el significado de encubrir y verá que es
rebajar, minimizar, ocultar, restarle importancia. Eso es ocultar el pecado. Ay, pero usted va a hacer una bulla por algo tan sencillo. Ay, no. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un vaso con leche que me le tomé? No, pero es que ese era del niño. Ay, no, ya. No, Saúl le minimizó. Oiga, Saúl quiso dar a entender que él no había hecho nada malo. Por consiguiente, no estaba desobedeciendo y como consecuencia no estaba pecando. ¿Alguna vez nosotros nos hemos justificado despreciando el momento preciso para reconocer el pecado y entrar en obediencia? Yo sí, yo no sé usted, pero yo me he dado cuenta que mi alma tiene una tendencia, hermano, a que no le gusta que lo vayan a señalar y le van a decir es que vos sos orgulloso. Hermano, hay que respirar profundo y decir, esta es una oportunidad. Si lo reconozco, lo puedo corregir. Si no lo reconozco, me quedo así. Fue lo que Saúl debió entender. Ellos no quisieron y vinieron para sacrificarlas. 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, porque ya Dios lo sabía y le había dicho a Samuel: me pesa. Saúl se volvió al botín y olvidó mis palabras, y Samuel ya venía preparado. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Oiga, nosotros deberíamos entender esto. ¿Sabe cuál es la tipología de esto? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Aquí a este hombre lo ungieron como rey de Israel. A usted y a mí nos ungieron con el Espíritu Santo para salvación como hijos de Dios. ¿Usted puede entender eso? Y así como Saúl menospreció eso por darle gusto a otro, por darle gusto a su carne, por el miedo que le generaba contradecir al pueblo, porque necesitaba aprobación, porque se lo puedo decir, allí está claramente establecido el problema de una vida rechazada. A Saúl, por todas las cosas que usted y yo le podemos estudiar, cuando se escondió entre el bagaje, cuando lo iban a ungir, le dio pena, le dio timidez, temor al rechazo. Hermano, fue un muchacho rechazado. La Biblia nos lo enseña todo. Entonces, él viene y dice: no, yo obedecí bien. Ay, Samuel, no se fije en esos detalles tan pequeños. Así podría ser cualquiera de nosotros, tengamos cuidado. Y por algo bien pequeño, menospreciar lo que para Saúl fue el ser ungido como rey, para nosotros es ser ungidos como hijos de Dios. Y si el cristiano no se detiene a apreciar en gran manera semejante regalo, entonces nos va a llegar el día, no, a usted y a mí no, le va a llegar el día a esa clase de cristianos, le va a llegar el día cuando se tienen que enfrentar a la eternidad y no han dejado de ocultar cosas, de minimizar el pecado, de encubrir la desobediencia y de decir: no, pero hombre, si yo ya no bebo, si yo ya, esa cosita tan pequeña, que porque yo no fui capaz, que en eso se escudan muchos cristianos, no he sido capaz o de perdonar o de tratar bien a otra persona o de expresarle amor a uno de sus padres, no me nace, pero estás en desobediencia. No, pero es que, ¿qué te digo? Yo no creo. Hermano, me causó tanta sorpresa escuchar que un ministro dijera: no, si usted pelea con otro y le deja de hablar, ¿usted cree que se va a condenar? No, Dios no lo va a condenar por eso. Y si usted tiene mal genio, si usted es una persona de temperamento no sé cómo y le da ira, Dios no lo va a condenar por eso. Usted no se va a perder por eso. ¿Qué tal? Y dijo estas palabras: ¿qué tal que Dios lo condenara a uno porque no ha podido renunciar al mal genio y le deja de hablar a las personas que se enojó con ella
Esa es una forma de expresar mi enojo, mi insatisfacción, mi desagrado, mi desacuerdo. Tranquilo, hermano, que eso es puro cuento. Eso es extremismo. ¿Por cuántas almas tendrá que dar cuenta una persona que le dice a la iglesia peque? Lo que dice la Biblia no es verdad. Lo que yo le digo sí es verdad, porque eso es. Así entonces Saúl dice, no, ¿sabe qué? Pues, y Samuel le dice, oiga, usted era bien chiquito, bien miedosito, y el Señor lo ungió por príncipe sobre su pueblo, por rey sobre su pueblo, y usted viene a hacer eso ahora. Dios te hizo un hijo de Dios, varón, mujer, Dios te hizo una hija de Dios. ¿Por qué por darle gusto al alma y una pequeña desobediencia vamos nosotros a ignorar semejante regalo tan grande? No, hermano, es hora de empezar a apreciar en gran manera la unción que el Señor ha puesto sobre nuestra vida. Nos ungió con el Espíritu Santo para salvación. ¿A usted también? No has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mire esa pregunta del versículo 19. ¿Por qué pues no has oído? Entonces, ¿qué significa la palabra obediencia? Oír con toda atención, ¿sí o no? Y él está diciendo, ¿por qué no has obedecido? ¿Por qué no pusiste el oído en la posición correcta para obedecer? ¿Por qué no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ese último versículo, y mañana lo seguimos estudiando. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido. Qué cosa tan tremenda, hermano. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea, no me aterque. Yo lo que hice estuvo perfecto. Usted que se fija en cosas y me viene a querer acusar aquí, pero yo hice lo bueno. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Ese fue entonces el engaño que Saúl tomó como bandera para no arrepentirse. Claro que más adelante lo reconoce, ¿no? Porque la iglesia tiene que poner la obediencia en suma importancia. Suma importancia. Padres que le dicen a sus hijos, tranquilos, órele al Señor mientras que hace lo malo. Ellos no saben.